Entonces, nosotros para determinar qué fuerza se tiene que aplicar, como no sabemos cuál de los elementos va a estar más exigido, si va a estar el de tensión o el de compresión, por eso lo que hacemos es que trabajamos en términos de las cargas P, ¿sí? Si tuviéramos otra carga P en otra dirección, igual trabajamos en términos de E, y así nos vamos, ¿sí? Entonces, a partir del análisis de nodos, encontramos que la fuerza AB es igual a 0.29 veces la carga P, ¿sí? Entonces, la fuerza AB es igual a 0.29 veces P en tensión. La fuerza BC, quedamos que era 0.58 veces P en compresión, ¿sí? Y la última fuerza que encontramos, que sería la fuerza AC, también que era 0.58 P en compresión, ¿sí? Fuerza AC, 0.58 veces P en compresión, ¿sí? Muy bien. Entonces, creo que para algunos es como ya fácil de identificar en cuál nodo iniciar, en cuál continuar y demás, ¿sí? Entonces, veamos. Me dicen que la carga de 2 kilonewtons, o sea, la barra más exigida, en este caso como es simétrico, ambas barras son exigidas al mismo valor. Entonces, la tensión máxima es igual a 2 kilonewtons. ¿Y a qué sería igual? A 0.29 veces la carga P, ¿sí? Ahora, la de compresión máxima, llamémosle Fmax, es igual a 0.58 veces P. Entonces despejo en mis dos igualdades para el respectivo valor de P, ¿sí? ¿Cuánto me da la primera? La primera respuesta, o sea, 2 dividido 0.52, 2 dividido 0.29 veces P. Y si la... 6.90. Muy bien, gracias. 6.90 kilonewtons, ¿sí? Y ahora la siguiente fuerza P, que sería igual a 1.5 kilonewtons, sería igual a 1.5 kilonewtons dividido 0.58, ¿sí? ¿Cuánto nos daría en este caso la carga P? 2.59. 2.59 veces P, perdón, 2.59 kilonewtons, ¿sí? Ahora, ¿cuál de las dos tengo que utilizar? Solo voy a aplicar una fuerza, ¿sí? No significa eh, que la tensión tiene que estar a su máximo valor y la compresión a su máximo valor. No, sino que puede ser que solo uno sea el más exigido y el otro esté sobre el valor más abajo, ¿sí? Por eso nos dicen máximo, es lo más que podemos colocar, o sea, tenemos una gran gama de valores antes de llegar a ese punto, ¿sí? Entonces, ¿utilizo la más grande o la más pequeña? Así, una simple pequeña votación. ¿La más grande o la más pequeña? Pero es la más grande. La más grande, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O alguien tiene alguna opinión diferente?
Veamos, su compañero dijo que utilizáramos la más grande. Entonces vamos a hacer un... ¿Sí? Ahí que alguien participó, ¿no? Muy bien. Entonces, su compañero dice que utilicemos la más grande, o sea, 6.90 kilonewtons. Entonces, ahora vamos a comprobar en compresión, porque sería la misma fuerza P, ¿no? O sea, la fuerza de la barra CB sería igual a 0.58 veces por la carga que vamos a utilizar, 6.90 kilonewtons. ¿Sí? ¿Cuánto nos da este resultado? Esta es una comprobación utilizando 4.002. 4.002, ¿sí? Dejémoslo en 4. 4 kilonewtons, ¿sí? Ahora, ese sería Pasaría, ¿no? en compresión, ¿verdad? Se pasa de los 1.5 que tenemos como límite. Lo más que puedo aplicar es 1.5. Entonces, este valor es mayor que el límite que yo tengo. Por lo tanto, no cumple esta carga. Ahora, ¿qué podemos hacer en este caso? Tomar el menor, ¿no? El P que nos dio el menor valor. Muy bien, vamos a probar con el menor, ¿sí? Entonces, con la carga más pequeña, probemos en la barra AB. Sería igual a 0.29 veces por 2.59. ¿Cuánto nos da este valor? $0.7511. 0.7511. Muy bien, gracias. 0.75. 1 coloquemos, kilonewtons. Es menor que los 2 kilonewtons que tenemos de valor máximo. ¿Sí? Es menor. Con que sea menor o igual, estamos bien. Por lo tanto, este valor. Y eso es en compresión. Sí, este sería la de compresión. Creo ver. No, la de tensión. Esta es en tensión. Entonces, la carga aplicada debe ser igual a debe ser P igual a 2.59 kilonewtons para no sobrepasar ninguna de las tensiones máximas. Bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Comentario. ¿Todo claro? Genero una pregunta. ¿Sí? Solo, digamos, en este caso, la comprobación se llevó a cabo porque lo planteaba el problema, es que no me recuerdo muy bien, o siempre se debe realizar ese tipo de comprobaciones en cada problema. Sí, siempre tenés que hacer la comprobación para que tu valor, tu respuesta cumpla todas las condiciones. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Ah? Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente tema, que es siempre dentro del caso de armaduras, solo que ahora vamos a ver una pequeña variante, ¿sí? Ahorita les digo cómo va a ser. ¿Sí?
Muy bien, vamos a empezar a ver lo que se conoce como el grado de indeterminación de una armadura. Grado de indeterminación de una armadura. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, ¿a qué se va relacionado el grado de indeterminación? Y que nosotros podemos clasificar a la estructura como estable, ¿sí? Inestable o indeterminada, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. El grado de indeterminación va relacionado en ¿qué? Depende. Si yo, ustedes saben que por armadura puedo irme en cada nodo por nodo y aplicar 2 ecuaciones por nodo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener como ecuaciones, o lo que yo puedo hacer para resolver una armadura, como 2 ecuaciones por nodo, ¿sí? Es el número de ecuaciones. Y las incógnitas son el número de barras, perdón, sí, el número de barras más la reacción externa, ¿sí? Porque a mí lo que me interesa cuando estamos resolviendo un problema de armaduras, estamos viendo determinar las fuerzas internas en cada barra, ¿sí? Entonces cada barra representaría una incógnita adicional a los apoyos que tenemos en nuestro caso, ¿sí? Entonces aquí tenemos incógnitas y ecuaciones, ¿sí? Tenemos 2 ecuaciones por nodo. Recuerden que siempre les digo sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, ahora, para que una estructura sea caracterizada como estable, ¿sí? Tiene que cumplir con esta condición, que el número de incógnitas sea mayor o igual al número de ecuaciones, ¿sí? Tiene que cumplir la condición de que son mayor o igual, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos interesa clasificar una estructura como estable, inestable o indeterminada, ¿sí? Porque que una estructura sea estable significa que cumple las condiciones de equilibrio, ¿sí? O sea, sumatoria de fuerzas en X, coma, sumatoria de fuerzas en Y, coma, bueno, también la sumatoria de momentos tienen que ser iguales a 0, ¿sí? Entonces, cuando se cumplen las condiciones de equilibrio, la estructura es segura, coma, resistente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasaría en el caso opuesto cuando tenemos una estructura que es inestable? Pasa que tenemos número de ecuaciones, número de incógnitas mayor que el número de ecuaciones, ¿sí? Lo que significa que no se van a cumplir las condiciones de equilibrio, ¿sí? Una o la otra no van a poderse cumplir, ¿sí? Con tal que ya no se cumpla una, por ejemplo, ya la estructura es inestable. No son iguales a 0, ¿sí? Si desean, miramos una representación gráfica.
Muy bien. Imaginemos que tenemos una armadura muy sencilla. ¿Sí? Entonces, una armadura rectangular que tiene un apoyo aquí, un rodillo deslizante, y aquí tiene una fuerza, ¿sí? Y comparémoslo con una armadura que solo tiene rodillos deslizantes. Rodillo deslizante aquí y otro acá. ¿Sí? Inicialmente, si yo solo tengo cargas verticales, pues no habría ningún problema, ya que tengo todas las restricciones en el lado vertical. Pero ¿qué pasaría si yo colocara una fuerza con un ángulo en una componente? El elemento se va a empezar a desplazar, ¿sí? Entonces estaría en movimiento y lo que sería un mecanismo, ¿sí? Entonces lo que a nosotros nos interesa es que haya una fuerza que anule ese desplazamiento, en este caso que sería la reacción AX, ¿sí? Ahora, que digamos nuestra armadura no tiene todas las, digamos, puede ser que sea inestable, pero ninguna carga hay en esa dirección, ¿sí? Entonces, lo recomendado es que, como puede haber el caso, ¿sí? Puede llegar a haber el caso donde se cambie la configuración de las cargas aplicadas, entonces no significa que si yo no tengo en esa dirección me puedo ahorrar, por así decirlo, una barra, ¿sí? A utilizar menor a 0 o algo así. No, sino que puede haber condiciones donde si haya, por ejemplo, una carga sísmica, que es una carga lateral, puede afectar a nuestra estructura, ¿sí? ¿Dudas o comentarios hasta el momento? Por el momento no dije. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ver el último caso, que sería el caso de indeterminado. ¿Sí? Entonces, este caso de indeterminación refleja que el número de incógnitas va a ser únicamente mayor que el número de ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se busca al tener más incógnitas o más barras de las necesarias? Que la estructura sea mucho más segura, o sea, más segura, más resistente y hayan menores deflexiones, ¿sí? O menores deformaciones, coloquemos. ¿Sí? Entonces, si estoy diciendo que es más segura, más resistente y por lo tanto van a haber menos deflexiones, estoy diciendo que se cumplen las condiciones de equilibrio, ¿sí? Muy bien. Estas serían nuestras tres clasificaciones: indeterminado, estable o inestable, ¿sí? Ahora, hay un caso que también se le conoce cuando es determinado, ¿sí? Que es únicamente determinado, ¿sí? Está indeterminado y la otra parte sería determinado, ¿sí? Sería como nuestra cuarta clasificación. Que sería número de incógnitas es igual al número de ecuaciones. Ahora, porque aparte de que se colocan más reacciones de las necesarias, puede haber, no está exento de eso, que
en algún caso una barra falle, entonces ya la estructura se vuelve inestable y colapse, ¿sí? Entonces se trata de colocar más restricciones para evitar un futuro colapso. Entonces vamos a clasificar la siguiente armadura en base al número de nodos y el número de... Y la vamos a catalogar como determinada, determinada o inestable, ¿sí? Muy bien, veamos esta armadura. Ahora, el grado de indeterminación, ¿sí? Si quieren le letreamos con la... como GI, ¿sí? Solo por ponerle un nombre. No dependa de la longitud, coma, ángulos o carga aplicada, ¿sí? Muy bien. Entonces, encontremos el grado de indeterminación de la siguiente armadura. Como pueden ver, en este caso no tengo nada de información, ninguna carga puntual ni nada. Solo tengo los apoyos, ¿sí? Y que si desean colocamos apoyo a Y y apoyo a X, ¿sí? Solo por colocarle un nombre. Este sería entonces el punto A, B, C. Perdón, ingeniero, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a determinar el grado de indeterminación. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a nombrar los nodos. Este es el SD E, ¿sí? Este sería la reacción EY. E, F, G, H, I y J, ¿sí? Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? Vamos a contarlos. Número de nodos. Tendríamos en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendríamos 10 nodos, ¿eh? Ahora, número de reacciones externas. Tenemos tres reacciones externas, las del pin y las del rodillo deslizante. Y también nos vamos por el número de barras, ¿sí? Entonces tendríamos ¿cuántas barras? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 barras, ¿sí? Tengo 16 barras. Entonces ya puedo determinar mis ecuaciones. Tengo 2 por no. O sea, tengo 2 por 10. Tengo 20 ecuaciones en total, ¿sí? Ahora voy a ver el número de incógnitas. ¿Sí? Recuerden que tengo 1 por barra, entonces tendría 16 más 3, ¿sí? Sería igual a 19. Ahora, el número de ecuaciones es mayor que el número de incógnitas, ¿sí? ¿Cómo se clasificaría esta armadura? Sería estable. Estable, digamos en lo anterior. O Ingeniero, es que no sé si podría ser inestable o indeterminada, la verdad. Pero creo que aquí
les coloqué una parte aquí. Sí. Aquí cuando me refiero sería menor que. ¿Sí? Número de incógnitas sería menor que el de ecuaciones. ¿Sí? Hagamos esta corrección acá. Entonces, con esa corrección, ¿cómo sería la estructura? Inestable. Muy bien, gracias. La estructura sería inestable. ¿Sí? Entonces no cumple con las condiciones de equilibrio. ¿Sí? Aquí tal vez lo que se tendría que hacer para volverla estable es colocar una barra, tal vez la que aquí, por ejemplo, haría falta. Entonces ahí ya se cambiaría la configuración y ya colocaríamos una reacción adicional. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas con este ejemplo? Y entonces sería inestable porque para la ecuación hay que multiplicar 2 veces por el número de nodos y después Ajá. agregar las incógnitas y a ver las referencias que usted nos dio para ver si es indeterminada o estable o inestable, ¿verdad? Sí, ya con eso la puedes clasificar. Gracias. ¿Eh? Aquí realizamos este siguiente ejemplo que tenemos acá, donde tenemos tal vez una armadura más grande, más elaborada, pero solo nos vamos a enfocar en el número de nodos. Veamos, aquí yo tengo una reacción AY y una reacción AX. ¿Sí? Tengo aquí BY y aquí tengo CY. Entonces, veamos cuántos nodos tengo. Tengo uno acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 nodos. ¿Sí? Tengo 15 nodos. 15. Ahora veamos el número de reacciones externas. Serían 4 en este caso. Ahora veamos el número de barras. Tendría Perdón, yo. ingeniero, Sí, sí. disculpe, ¿cuáles son las reacciones externas en este caso? Las que se dan por los apoyos. Aquí tenemos un rodillo deslizante. Y aquí también tenemos un rodillo deslizante y aquí un pasador. Ok, gracias. Muy bien. Entonces el número de barras, contémoslas, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Sí? ¿Me falta alguna? Ah, ahí está, 26, ¿no? Entonces tendríamos 26 barras. ¿Sí? Entonces, veamos con nuestras ecuaciones. Serían iguales a 2 por 15. Son iguales a 30 ecuaciones. ¿Sí? 30 ecuaciones. Y nuestro número de incógnitas es igual a número de barras, 26 más 4, o sea 30 también. Tengo igual número de ecuaciones que de incógnitas. ¿Sí? ¿Cómo se clasificaría esta armadura? Determinado.
Muy bien, sería clasificada como determinado. ¿Sí? Ya que el número de incógnitas es igual que el número de ecuaciones. Ahora, si es determinado, recordemos que también puede ser catalogada como estable, ¿sí? Estable. Porque originalmente en el primer inciso que les dije, era si era mayor o igual, era estable, ¿sí? Entonces puede ser determinada, estable. Muy bien. ¿Dudas o comentarios sobre estos ejercicios? Entonces, vemos que esta es determinada, o sea que puedo aplicar, digamos, si yo les pusiera esta armadura, tal vez a simple vista, digamos que intentan hacer sumatoria de momentos en A, pero tienen CY y BY como incógnitas, ¿no? Entonces se tendrían que ir nodo por nodo, ¿sí? Y tal vez sería un trabajo más laborioso, pero al final encontrarían todas las incógnitas, ¿sí? Sin ningún problema. Pero si yo les doy uno indeterminado, por ejemplo, ese no lo podrían resolver porque tiene más incógnitas de las necesarias. Entonces, les van a faltar ecuaciones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, recordemos nuestras armaduras que resolvemos en clase y en tareas y todo son determinadas. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Pasamos allá al siguiente ejemplo. Por el momento todo bien, ingeniero. Todo claro. Todo bien, ingeniero. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces vamos a pasar a la siguiente página aquí de OneNote. Y vamos a ver esta armadura, ¿sí? Esta armadura que corresponde al siguiente tramo, ¿sí? Como siempre, determinar reacciones internas y externas, o sea, los números en las barras y todo, ¿sí? Y eso no me da tiempecito para copiarlo rápido, por favor. Sí, está bien. Copian y me avisan. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Tenemos un apoyo en A, ¿sí? Entonces tenemos la reacción AY y la reacción AX, ¿sí? Y también tenemos la reacción CY. Como pueden ver, esta armadura es como más compleja de lo que hemos visto anteriormente, pero no, tal vez tiene un análisis más extensivo, ¿sí? Que las otras que eran triángulos normal, eran rectángulos, cargas puntuales, así. Entonces aquí
Lo primero es encontrar las reacciones externas, todas las que se puedan. Para ello vamos a hacer sumatoria de momentos en A, son iguales a 0, positivo en esta dirección. Yo voy a tener CY, su brazo, ¿cuánto sería el brazo de CY? Sería 6 pies por 4, o sea 24 pies. Y su signo positivo, tengo menos 20K por 6 pies, ¿sí? Que sería esta fuerza de acá. Tengo que están aplicados en D, tengo otros 20K que están aplicados en B de 12 pies. Y también tengo 15K, que son una fuerza horizontal. Entonces 15K con su brazo, que sería una distancia vertical, 8 pies igual a 0, ¿sí? Negativo. Despejo para CY, me quedaría 20K al otro lado con signo positivo. Igual este con signo positivo. Más 15K por 8 pies. Y todo esto dividido dentro de 24 les había dicho, ¿sí? Entonces pie con pie se simplifica y me queda únicamente CY. ¿Cuánto nos da CY? $20. Muy bien, la reacción nos da 20K. Y sería el signo positivo, o sea 20K hacia arriba, ¿sí? Entonces aquí yo ya puedo determinar las ecuaciones, puedo determinar sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Creo que esa es la que me conviene ahorita. Fuerzas en X son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo AX más 15K es igual a 0. Por lo tanto, AX es igual a menos 15K. Y como nos queda negativo, significa que va en la dirección contraria de lo que habíamos asumido, ¿sí? O sea, 15K a la izquierda, ¿sí? Y ahora con nuestra última ecuación, sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo AY menos 20K menos 20K más 20K es igual a 0. Por lo tanto, ahí me queda que valen 20K, ¿sí? Positivo hacia arriba, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro por el momento? Todo claro por el momento, ingeniero. Muy bien, gracias. Entonces, antes de continuar, vamos a encontrar ciertos ángulos que serían información importante que nos va a servir, ¿sí? O sea, aquí tenemos un ángulo. ¿Sí? Podríamos decir que este es el ángulo θ. Como esta figura es simétrica en este sentido, aquí también tendríamos θ. Aquí también θ, ¿sí? Aquí también tendríamos θ. Y nuevamente acá tendríamos θ, ¿sí? Entonces, θ, ¿a qué es igual? A la tangente inversa de 8/6, o lo que sería igual a 53.13, ¿sí? Entonces llegamos a ese resultado. Sí, es 53.13 el ángulo. Sí, ingeniero. Muy bien, gracias por confirmar. Entonces, ahora, ¿a cuál no me conviene comenzar ahorita? Que tenga máximo 2 incógnitas, ¿sí? Como ya terminamos las 3 reacciones, entonces
ya forman parte de la solución, ya encontramos 3 respuestas. ¿Qué nodo me convendría iniciar? El B, D o el E. Cualquiera de los tres. El B. Ajá. Pero en el B tenemos, no conozco Dijo- esta barra. Yo digo que la El Dijo nodo A. máximo A o C. 2 reacciones. ¿Cómo es Ah, eso? o Yo C. diría que el C, ingeniero. El C. Vamos a iniciar en el A. Nodo A. Entonces, en el nodo A tenemos la reacción AX 15K, la reacción AY 20K, la fuerza de AD, ¿sí? Solo quiero ver si es AD, así. Y la fuerza de AB, ¿sí? Entonces, como primer paso voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo FAD, aquí tengo teta, ¿se acuerdan? Por el seno de 53.13, positivo, más 20K, es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de AD es igual a menos 20K partido el seno de 53.13. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la fuerza de AD? ¿Nos daría negativa? Sí, nos daría negativa. Menos 25. Menos 25, Bien. ingeniero. Gracias. Entonces nos da menos 25K. Lo que sería igual a la fuerza de AD. Es igual a 25K en compresión. ¿Sí? La C es de compresión y todo lo dibujé saliendo del nodo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente, sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo la fuerza AB positiva, menos 15K, más la fuerza de AD por el coseno de 53.13. ¿Sí? Y todo esto sería igual a 0. ¿Sí? Despejo para la fuerza AB. Y eso me daría 15 positivo, menos, abro paréntesis, menos 25 por K, el coseno de 53.3. ¿Sí? ¿Cuánto nos da la fuerza de AB? Me imagino positivo. A mí me dio menos 3.57 por 10 a la menos 5, pero no sé si alguien puede confirmarlo, por favor. Muy bien. Veamos. 30 me dio a mí. 30 me da a mí. A mí me dio Puse, 30. no puse el menos del 25, perdón. No importa. Entonces serían 30K y como es positivo, es en tensión. ¿Sí? Muy bien. Inge, entonces siempre que usamos, por ejemplo, la fuerza AD, no usamos como que la respuesta de compresión, sino la primera respuesta, la que nos dio negativo. Ajá, sí. Ya al final cuando ya vas a determinar un valor, ahí colocas el negativo. Ah, ok.
que me traba a veces con eso. Con más práctica se va acostumbrando uno. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien más? Pasamos al siguiente no. El siguiente nodo, ¿cuál nodo nos convendría analizar? Nos falta el nodo en B, C, D y E. ¿Cuál podríamos pasar? Yo diría que el C. Muy bien. El nodo C creo que también está un poco más simple. Entonces nos trasladaríamos al nodo C. Veamos, nodo C, tenemos la fuerza de CB y CE. Bien. Muy bien, nodo en C. Entonces, en el nodo en C tendríamos los 20. ¿Qué pasó? Los 20 entrando. ¿Sí? 20K. La fuerza de CB y la fuerza de CE. Y aquí tendríamos teta, ¿sí? Entonces vamos a analizar sumatoria de fuerzas en Y, creo que es la que nos conviene, positiva hacia arriba. Tengo FCE positivo por el seno de 53.13 más 20K es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de C sería igual a negativo menos 20K partido el seno de 53.13. ¿Cuánto nos daría? Menos 25 nuevamente, ¿no? Menos 25 en compresión. Muy bien, gracias. Entonces serían menos 25 en compresión. ¿Sí? Oh, perdón, solo 25. Por eso, digamos, cuando estén resolviendo su examen, ¿sí? No es que tengan que colocar eh, negativo menos 25 y aparte indicar que está en compresión. No, sino que de una vez el valor absoluto y qué valor tiene. Y si no tiene valor, colocan el guión que está entre las opciones del menú. Muy bien. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0, positivo a la derecha. Tengo menos FCB menos FCE por el coseno de 53.13. Y esto es igual a 0. Despejo para FCB. FCB pasa al otro lado con signo positivo. Que haría menos 25K por el coseno de 53.3. ¿Cuánto nos da FCB? Me dio 15, ingeniero. 15. Muy bien, gracias. 15 positivo, entonces significa que son 15 en tensión. Muy bien. ¿Dudas sobre este planteamiento, sobre esta ecuación? ¿Sobre lo que vamos haciendo hasta ahorita? Creería que no, ingeniero.
Muy bien, gracias. Entonces, ¿a cuál nodo nos podríamos trasladar ahora? ¿Cuál nodo ya conocemos esta barra? ¿Sí? Ya conocemos acá, acá, acá y acá. Solo nos faltan estas tres. ¿Cuál creen que sería conveniente trasladarnos? ¿Al nodo D, al nodo E o al nodo B? ¿Sí? Ahorita ya los tres tienen solo dos incógnitas. Tal vez diría Al- unas del D o el ¿Al D E, tal vez? posiblemente. Muy bien, al D nos trasladamos, ¿sí? Recuerden 53.13. Nuestro ángulo. Entonces, nodo D. ¿Sí? Nodo D. Entonces, en el nodo D tendría 20K entrando, la fuerza de DE y la fuerza de AD. Y, por supuesto, la fuerza de DB. ¿Sí? Ahora, veamos los ángulos que tenemos que colocar. Aquí sería teta y aquí teta también. ¿Sí? Entonces no habría como que mucho pierde en este caso. Aquí teta, teta. ¿Sí? Este valor lo conozco. ¿Cuál ecuación me conviene utilizar primero? Yo digo que la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y son iguales a 0, positivo hacia arriba. Tengo menos FAD por el seno de 53.13 menos FBD o DB por el seno de 53.13, perdón, menos 20K es igual a 0, ¿sí? Despejo para la fuerza de DB y me quedaría lo siguiente, FDB pasa al otro lado con signo positivo, me quedaría menos FAD. ¿Cuánto vale FAD? Menos 25, ¿sí? Entonces menos, abro paréntesis, menos 25K por el seno de 53.13 menos 20 partido el seno de 53.13. ¿Cuánto nos da la fuerza de DB? Posiblemente nos dé negativo, positivo. Me dio menos 3.35 por 10 a la menos 5, ingeniero. No sé si está bien. Menos 3.35 por 10 a la menos 3. A la menos 5. A la menos 5. Bueno, entonces podemos decir que prácticamente es 0K en ese caso, ¿sí? O sea que esa fuerza, esa barra no está siendo exigida a ningún valor. A mí me dio lo mismo. ¿Sí? No es necesario que coloquen, perdón, debe. No es necesario que coloquen, ¿qué les digo yo? Debe. El menos 3.5 por 10 a la menos 0. Lo que pasa es que como utilizamos 53.13 y recuerden que después de ese 13 hay varios decimales. Entonces por eso es que no nos da exactamente 0. Pero si utilizáramos todos los decimales con la regla nos saldría 0. 0K. Y como nos da 0 no puede ser ni positivo ni negativo, sino que únicamente 0.
¿Alguien tiene alguna duda? Nos vamos a la siguiente ecuación. Para encontrar DE. Muy bien, si quieren nos vamos a la sumatoria de fuerzas en X. Son iguales a 0. Positivo en esta dirección. Y yo voy a tener FD menos FAD por el coseno de 53.13 más FDB por el coseno de 53.3, ¿sí? Igual a 0, ¿sí? Este valor yo ya sé que da 0, ¿sí? Entonces lo voy a eliminar y me quedaría la fuerza de DE es igual a positivos, abro paréntesis, menos 25K por el coseno de 53.3. ¿Cuánto nos da? Nos daría negativo. Menos 15. Muy bien, gracias. Menos 15K. O sea, la fuerza de D es igual a 15K en compresión, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Si da 0, no hay problema. 0, 0. Ahora, no significa que, como les digo, entonces me puedo ahorrar el material y entonces quito la barra fuerza dB. No, lo que pasa es que debido a las cargas que tengo aplicadas y en la exposición que tengo ahí, esa casualmente me da 0. Pero si yo colocara otra fuerza externa en alguna otra posición, tal vez ahí ya no me daría 0, ¿sí? Entonces, todo depende de las cargas. Muy bien. ¿Dudas o comentarios? Ahora, ¿cuál barra me faltaría? ¿Cuál barra me faltaría? Veamos, subamos. Encontré esta, me faltaría D. la BE, ¿verdad? ¿Qué no analizamos? ¿B o E? B. Más fácil el B. Muy bien. Analicemos el B. Como les digo, alguien pudo haberse ido por el nodo E y va a llegar a la misma respuesta, ¿sí? Todo depende de, entre más práctica tengamos, más fácil va a ser para nosotros identificar, este nodo es más fácil, este nodo es más difícil. 20K, la fuerza de BC y la fuerza de BA. La fuerza de BE, esa es la que me interesa, y la fuerza de BD, ¿sí? Aunque yo ya sé que valga 0, coloquemos 50 y teta y teta. Entonces vamos. Este ¿sí? sería el nodo B. Este es el nodo B, o bien dicho B. Entonces, solo esta es mi incógnita. Puedo aplicar sumatoria de fuerzas en Y. Son iguales a 0, positivo hacia arriba. Entonces tengo FBD por el seno de 53.3. ¿sí? Eso yo solo lo coloco y ya sé que vale 0. Pero para ser estrictamente hablando, ¿sí? Para hacerlo más didácticamente posible. Menos 20K es igual a 0.
Por lo tanto, ahora sí, 0. FBD. 20 capas al otro lado con signo positivo. Y dividido el seno de 53.3. ¿Cuánto nos da en este caso? Y nos da positivo, significa que está en tensión. 5. 5. Ingeniero, ¿no sería FBE? No, FDE ya la determinamos en el no anterior. Ah, Sí, sí, es ya la te fuerza entendí, ya te P. entendí, No, disculpa. es PE. Sí, disculpa, ya te entendí. Acá decís. Sí, ahí mismo. Bueno, gracias. FBE. ¿Sí? ¿Cuánto habían dicho? 25. Sí, 25. Muy bien, 25K en tensión. ¿Sí? Y ahí estarían todas las respuestas de mi armadura. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Ingeniero, y así como, por ejemplo, en la vida real, por decirlo así, tenemos esas fuerzas y con esas condiciones, entonces igual la fuerza de D a B igual quedaría quedando 0, ¿no? O sea, no tendría como, no interviene ahí. Sí, no estaría afectando, no estaría sometida a ninguna carga. Y eso ocurre, digamos, muchas veces como las armaduras, si ustedes han visto en un techo o algo así, que todas tienen el mismo tamaño y las mismas dimensiones, pero no todas están exigidas al mismo hasta su último valor de carga, ni todas están trabajando. Es solo por seguridad. Gracias. ¿Eh? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? ¿No? Así pasamos a la siguiente ejercicio. ¿No? Muy bien, entonces vamos a seguir siempre en el método en armaduras, ¿sí? Solo que ahora vamos a ver un método diferente, ¿sí? Creo que era este, sí. Vamos a ver un método diferente que se le conoce como el método de secciones, ¿sí? El método de secciones. Entonces, para resolver armaduras, miramos dos métodos. Este es el método 2. Secciones. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el método de secciones? ¿Sí? En que yo voy a seccionar, voy a partir la armadura. ¿Sí? Este generalmente es aplicado para armaduras tipo puente o tipo techo. ¿Sí? Puentes, las que son así bien largas, extensiones muy largas, o las que son techo, digamos que esta podría ser lo que da una sombra, ¿sí? Digamos que las personas al aire libre están, entonces aquí tienen la cubierta y hay un montón de armaduras así. Entonces esta podría ser una armadura de techo, ¿sí? Muy bien. Si desean, copiamos el problema y después continuamos. ¿Sí? Lo copiamos unos minutitos y ahí pasamos a resolver.
Muy bien, estamos listos. ¿Sí? Ahora, al igual que el método de secciones y el método de nodos, ¿sí? Se explican o se entienden sobre la marcha, ¿sí? Sobre un ejemplo. Veamos, me piden determinar las fuerzas en los elementos BC, CB, no, sí, BC, CF y FE. Y nos dicen que indiquemos si están en tensión o en compresión, ¿sí? Para ello vamos a colocar, aquí yo tengo la reacción GX, aquí tengo la reacción GY, AY, perdón, AX, perdón, AX, aquí tengo la reacción AY, y aquí tengo la reacción GY, ¿sí? Entonces, el problema me dice que tengo que encontrar las reacciones aquí, aquí y aquí, ¿sí? Entonces voy a hacer un corte, ¿sí? Voy a dividir la estructura en dos, las voy a partir así imaginariamente. No es necesariamente a la mitad de cada barra, sino únicamente que quede indicado de esta forma. Entonces me van a quedar dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Me va a quedar de un lado este. Aquí está el nodo. Aquí está la mitad de la barra cortada. Aquí está esta parte y aquí. Aquí. Y llamémosle por acá. Aquí quedó cortada y aquí también. Aquí están las reacciones GY. GX, GY. GY. Aquí está AX y AY, ¿sí? Entonces, ya que yo seccione, este es el punto A, el punto G, el punto F, el punto B, ¿sí? Ahora, veamos cómo me quedaría el otro lado, ¿sí? Así como si ya lo hubiera la siguiente parte. ¿Sí? Aquí estaría el punto E. Aquí estaría lo que quedó del punto C. Aquí estaría el punto D. Estarían las barras y demás, ¿sí? Y las fuerzas aplicadas, por supuesto. Y me quedaría algo así. Entonces, yo en este caso voy a tener dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Este es el diagrama de cuerpo libre 1. Y este es el diagrama de cuerpo libre 2. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre voy a tener yo las fuerzas internas, FFE y FFE, ¿sí? FFE, la fuerza FC, FFC y la fuerza CF, ¿sí? Por así decirlo. Y aquí yo voy a tener la fuerza BC y aquí la fuerza CB, ¿sí? Entonces, yo aquí ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, este lado, y donde yo corté voy a generar fuerzas internas, ¿sí? O sea, las fuerzas internas en este caso serían las axiales en cada barra, ¿sí? Entonces yo por diagrama de cuerpo libre puedo aplicar tres ecuaciones, ¿sí? Globalmente, por así decirlo. Como si fueran un cuerpo rígido nuevamente. Y este es mi diagrama de cuerpo libre 2. Puedo aplicar sumatoria de fuerzas en X, coma sumatoria de fuerzas en Y, coma sumatoria de momentos, ¿sí? Ahora, la diferencia del método de nodos y el método de secciones es que ya aquí incluyo la sumatoria de momentos para determinar fuerzas internas, ¿sí? Entonces puedo analizar cualquiera de los dos lados, ¿sí? Me conviene analizar más donde tengo menos incógnitas, ¿sí? En este caso,
¿Cuál diagrama de cuerpo libre me convendría analizar? ¿El del lado izquierdo, o sea, el lado 1, el diagrama 1? Bueno, izquierda mía sería. ¿El diagrama de cuerpo libre 1 o el diagrama de cuerpo libre 2? Aquí yo tengo 600. Punto B. El 2. El 2, muy bien. Tiene Tengo menos incógnitas que en el otro lado, que tengo casi que las reacciones externas, ¿eh? Y aquí tengo 800 libras. Muy bien, entonces vamos a colocar de una forma mejor nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Así, diagrama de cuerpo libre ya más elaborado. Sí, está claro por qué escogimos el diagrama de cuerpo libre 2. ¿O alguien tiene dudas? Es porque Nos tiene basamos en que tiene menos incógnitas, ¿va? Sí, tiene menos incógnitas entre las externas y las internas, ¿sí? En este caso solo tiene 3. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Y veamos. Solo no. Gracias, Inge. Muy bien. Entonces, la ventaja de este es que ya no tendríamos que analizar 2 nodos o 3 nodos, por así decirlo, sino que ya directamente nos vamos a... Ya nos dan en un diagrama de cuerpo libre, obtenemos 3 reacciones que si lo hubiéramos ido nodo por nodo, hubiéramos tenido que empezar en el nodo C, en el nodo D, y después irnos hasta llegar a donde específicamente nos pidió el problema, ¿sí? Entonces aquí yo tengo la fuerza. Recuerden que las colocamos saliendo o las colocamos, bueno, sí, saliendo porque están en tensión. Y aquí nuevamente se cumple lo de si nos da un lado positivo, nos da un lado contrario, significa que estaban en tensión, en compresión, ¿sí? Entonces aquí yo tendría la fuerza EF, la fuerza CF y la fuerza CB, ¿sí? Ahora, aquí imaginariamente o así estrictamente hablando, coloquemos que ahí está el punto F, ¿sí? O sea, yo sé que no forma parte de la... ¿Dónde queda? No forma parte del diagrama de cuerpo libre, pero siempre está ahí ese punto. Entonces, las líneas de acción de estos valores concurren en ese punto, ¿sí? Este sería el punto B, el punto C, D y E, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para encontrar las reacciones, ¿sí? Recordemos las alturas de 4 y 4 pies, ¿sí? Entonces yo tengo de altura 4 pies y entre las partes 4 pies, ¿sí? 4 pies acá. Si bajo un poco, 4 pies acá. Aquí tal vez me quedó un poco exagerado los 4 pies, pero solo por fines didácticos. Muy bien. Tengo sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Cuál me sirve o cuál ecuación tengo que utilizar primero? O la que me anule más reacciones y solo me deje una. Ingeniero, una pregunta. Ajá. Sí, dígame. Si se cortó a la mitad, ¿no tendría que ser 2 pies? Lo que pasa es que como la fuerza CB, solo colocamos las distancias hasta los puntos de referencia. Oh, ya, gracias. Ujú. Pero que yo tenga el punto B ahí no significa que voy a colocar los 600 los 600 en B, porque esos están del otro lado, ¿sí? Solo son como puntos de referencia o puntos guía. Ingeniero, no tendríamos que sacar un ángulo para poder trabajar en la fuerza CF, por ejemplo.
Sí, lo podemos determinar. Como tenemos lados iguales, entonces el ángulo sería 45 grados. ¿Sí? 45 grados acá y 45 grados acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué ecuación puedo utilizar primero? ¿O en qué punto concurren más fuerzas para yo poder hacer momentos? En C. Muy bien. Si desean, hacemos sumatoria de momentos en C y encontramos las reacciones. ¿Sí? Sumatoria de momentos en C son iguales a 0, positivo en esta dirección. ¿Sí? Muy bien, entonces tengo, ¿qué fuerzas generan momento? CB y CF no generan momento. Solo tengo la fuerza EF. ¿Y cuál sería su brazo? Serían 4 pies y su signo positivo. Y tengo 800 libras, que su brazo serían 4 pies y su signo negativo, ¿sí? Sería igual a 0. Por lo tanto, FEF es igual a 800 libras en tensión, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas sobre esta primera ecuación? ¿Sobre este primer planteamiento? Ingeniero, ¿Sí? no habría que multiplicar los 800 por 4. Sí, lo que pasa es que como 4 se simplifica. Este 4 y este 4 se simplifica. Muy bien. Ahora, alguien más pudo haber dicho que hiciéramos sumatoria de momentos en F, ¿sí? Que no forme parte del diagrama de cuerpo libre no significa que sea un punto donde concurren fuerzas, sino que también puedo hacer sumatoria de momentos en F. En el punto F son iguales a 0, positivo en esta dirección, ¿sí? Entonces, al hacer sumatoria de momentos en F, en este punto, la fuerza EF y la fuerza CF no generan momento, sino que únicamente la fuerza CB, que tendría un brazo de 4 pies, y su signo sería negativo, ¿sí? Va a la izquierda, genera momento negativo. Tendrías 600 libras en C, a un brazo de 4 pies, y su signo sería negativo. Y también tengo menos 800 libras por su brazo, que son 8 pies. ¿Sí? Y todo esto es igual a 0. Puedo despejar para FCB. Pasa al otro lado con signo positivo y me quedaría menos 600 libras. Menos 2 por 800. Bueno, ¿cuánto nos da la fuerza CB? ¿Cuánto nos da FCB? Me sale menos 2200. Muy bien, gracias. Entonces la fuerza CB sería igual a menos 2200 libras. O sea, 2200 libras en compresión, ¿sí? Porque nos salió negativo, ¿sí? Aquí, igual que en el método de Knox, si nos sale negativo, es que es el signo contrario. Muy bien, ya encontré dos reacciones. ¿Cuál me faltaría ahora? Me falta FCF. ¿Cómo puedo encontrar esa fuerza? Ya vi que en la sumatoria de momentos en C y en B se me simplifica, ¿sí? Entonces, como que podría pasar a usar sumatoria de fuerzas en Y. Positivo hacia arriba. Entonces voy a tener FCF
por el seno de 45 menos 600 libras menos 800 libras, ¿sí? Igual a 0. Por lo tanto, lo que me daría FCF es igual a menos 1400, perdón, positivo 1400 libras partido dentro del seno de 45. ¿Cuánto nos da este resultado? Queda 1979.90. Muy bien, gracias. Positivo 1979.90 libras, ¿sí? Y como nos da positivo, está en tensión, ¿sí? Muy bien. Entonces, así a manera de ejemplo, así explicamos el método de secciones, ¿sí? Es una variante, ¿sí? La podemos utilizar, podemos combinarla, pero yo creo que entre más ejercicios hagamos, más práctica tengamos, más fácil va a ser identificar, bueno, esto lo hago por el método de nodos, esto por el método de secciones, y así me voy. ¿Sí? ¿Dudas o comentarios? Entonces, este ejercicio lo pudimos haber hecho por el método de nodos. Sí, pudiste haberlo hecho por el método de nodos, ¿sí? Pero digamos, hubieras empezado en D. Después te trasladarías CF, pero no tenés otras reacciones, ¿sí? Entonces volverías a G y así te irías, ¿sí? O sea, sería como un paso, algo más tardado que solo cortar en las que yo te pedí. Ah, ok. Gracias, sí. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda? De mi parte, no, ingeniero. Cualquiera de los dos métodos los podemos usar en cualquier ejercicio. ¿O hay alguna diferencia? Sí, lo que pasa tal vez sería que en el método de secciones la variante o la condición es que para que sea útil, ¿sí? No es que no lo puedes usar, pero para que sea útil tenés que pasarte llevando o que en el diagrama de cuerpo libre te queden 3 incógnitas, ¿sí? 3 incógnitas como máximo. Máximo, ¿sí? Porque si tenés más incógnitas, obviamente no podrías. Y si tenés solo 2 incógnitas, sería el método de nodos, ¿no? Digamos que yo hubiera partido, por así yo les digo, que encontremos la fuerza de CD y C y partimos acá. Estamos haciendo indirectamente el método de nodos. Está bien, gracias, Inge. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. Entonces, como les digo, en el caso anterior, en este caso, no tuvimos que encontrar reacciones, ¿sí? Pero digamos, si tuviéramos otro ejemplo, como ahorita les muestro, donde necesitamos más, donde tenemos reacciones de los dos lados, previamente tenemos que encontrar reacciones, ¿sí? Muy bien, entonces ya con esto ya nos vamos adentrando mucho en nuestros temas del segundo parcial. No sé si tal vez han tenido o han consultado a sus compañeros de la otra sección, pues ellos van por otro camino o van por el mismo, pero al final todos todos los caminos llevan a Roma, todos vamos por la misma línea, pero muy importante que nos vayamos preparando, ¿sí? Ya con la hoja, nuestro siguiente parcial,
con esta hoja de trabajo solo nos faltarían 1 o 2 temas más por ver y ese va a ser el contenido de nuestro examen, ¿sí? Entonces, lo importante es darle la vuelta a la página de lo que pasó en el primer parcial, aprender de nuestros errores, no confiarnos y dar lo mejor en lo siguiente. Todavía hay tiempo, ¿sí? Estamos hasta en febrero todavía hay tiempo, ¿sí? No es para tirar la toalla, ¿sí? Vi que ya varios no se están conectando ni nada, pero ánimo. Muy bien. ¿Alguna duda o comentario? El martes es que vamos a resolver los ejercicios del examen parcial, ¿verdad? Sí, los tienen que subir el martes. Ah, ok. Gracias. Tienen que llegar a la respuesta que está ahí en su cuestionario, ¿sí? Ojo a las observaciones que yo les doy. Y si no llegan a la respuesta, pues me pueden mandar un correo, ¿sí? Total, está siempre disponible mi correo, yo les respondo, ¿sí? Para que cualquier duda que tengan, ¿sí? Inge, entonces queda como tarea antes del martes subir el examen resuelto ya correcto con los errores y todo. El martes hasta la medianoche. Ah, buenísimo. Gracias. Muy bien, entonces feliz tarde, nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buen día. Feliz tarde, ingeniero. Muchas Buen gracias. día.